Bueno, pues buenas tardes, como siempre. Muchas gracias por venir a esta rueda de prensa. En primer lugar, manifestar nuestras condolencias a los familiares de Belén Cortés y a sus amigos y transmitirles y trasladarles pues un inmenso abrazo y muchísimos ánimos en estos dificilísimos momentos. En el próximo pleno queremos preguntar a la consejera de Agricultura, la señora Morán, por las ayudas al viñedo de secano, esas ayudas que anunciaba la señora Guardiola en Iberovinage, en Almendralejo, en 2024. La señora Morán tiene muchos frentes abiertos, pero ninguno es por su brillante gestión al frente de Agricultura. La única consejera que ha sido reprobada en esta legislatura y que se mantiene, sin embargo, en la Cámara, llevando al frente de una de las materias más importantes para Extremadura, como es la agricultura. Sin embargo, la señora Morán no ha querido venir a dar explicaciones en el próximo pleno sobre la PAC, sobre la Política Agraria Común y las ayudas en esta materia. Y además tampoco quiere venir, según registró ayer, al pleno del próximo 27 de marzo. Sin embargo, nosotros vamos a seguir interesándonos por todos esos frentes, por todos esos asuntos que tiene abiertos y que son de interés general. En primer lugar, vamos a seguir interesándonos en por qué cobra ayudas del viñedo de secano en una finca que tiene un pozo ilegal para regar sus viñas. Eso, desde luego, lo vamos a seguir preguntando, vamos a seguir pidiéndole explicaciones, como también vamos a seguir pidiéndole explicaciones, en segundo lugar, por esa devolución de esos 12,6 millones de euros relativos a la PAC de los años 2012 y 2014, en los que ella era la directora general de la Política Agraria Comunitaria. Y nos preguntamos que quién va a devolver esos 12,6 millones de euros, quién se va a responsabilizar de esa devolución. Y también nos hubiera gustado que viniera a explicarnos cómo se han desarrollado las ayudas de la PAC de este ejercicio, porque el señor Mónaco anunció que Extremadura iba a perder 400 millones de euros y ella misma anunció que Extremadura iba a perder 80 millones de euros. Y al final, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Ha perdido Extremadura dinero o no lo ha perdido? ¿Quién ha mentido en este menester? Y lo que es peor, ¿quién ha asustado a nuestros agricultores y agricultoras durante todos estos meses con este asunto? Pensamos que son muchas las cuestiones en el aire y pocas las explicaciones que quiere facilitar la señora Morán. Una señora que debería haber sido cesada desde hace mucho tiempo, pero que, sin embargo, permanece en esta Cámara pues gracias a la señora Guardiola. Y no sabemos cuáles son los motivos que tiene la presidenta de la Junta de Extremadura para mantener a esta señora con todos estos frentes abiertos al frente de Agricultura. ¿Qué hubiera ocurrido si alguna de estas cuestiones las hubiera protagonizado un consejero del Partido Socialista? Nuestro campo no merece tener al frente a una consejera que convoca ayudas, no cumple las bases y las cobra ella misma. Es juez y parte en la concesión de ayudas al viñedo de secano. No nos merecemos, los extremeños y las extremeñas, un gobierno que no es honrado, porque sin duda alguna una de las señas de identidad que tiene el pueblo extremeño es el tesón, pero también la otra es la honradez. Y si tuviera el más mínimo respeto institucional, la señora Morán se hubiera marchado ya de esta Cámara. Pero, sin embargo, sabemos que el respeto institucional de las consejeras de la señora Guardiola es escaso, por no decir nulo. Por eso traeremos a comparecer a la señora consejera de Hacienda, que sí, que también lo hace a petición propia, para que nos explique por qué abandonó el Consejo de Política Fiscal y Financiera, por qué abandonó una institución en la que no está representando al Partido Popular, en la que está representando a los extremeños y a las extremeñas. Una consejera que tiene un currículum en el Gobierno de la Junta de Extremadura, sin duda alguna, inigualable. En primer lugar, es la protagonista de no haber sido capaz de traer a aprobación la Ley de Presupuestos de la Junta de Extremadura, la ley más importante que tiene que tramitar la consejera de Hacienda, ha sido incapaz de traerla.
Una consejera que para tapar ese fracaso se inventa un decreto ley insuficiente, improvisado e impuesto, que además, fíjense ustedes, si era improvisado, que el Partido Popular tuvo ayer que registrar enmiendas para subsanar el decreto ley que había presentado la señora Manzano. Una consejera que para que ese decreto ley fuera convalidado y pudiera ser tramitado como proyecto de ley, se la excluyó por parte del propio Partido Popular de la negociación con Vox por su falta de talento y su falta de talante. Bueno, pues sin embargo esta señora, incapaz de defender unos presupuestos, incapaz de preparar un decreto ley e incapaz de negociar el acercamiento, ni siquiera con sus socios prioritarios, que es Vox, la hemos enviado a representar a Extremadura al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y allí ha ocurrido pues lo que tenía que ocurrir, que ha ido a defender no los intereses de esta tierra, sino ha ido a defender los intereses de Génova. Y abandonó una reunión para no tener que avergonzarse votando en contra de la condonación de 1.718 millones de euros de la deuda extremeña, el 32,5% de nuestra deuda. Por ello, el próximo jueves tiene que explicar a qué se debió esa espantada, a qué se debió esa ausencia, a qué se debió esa falta de respeto a la institución en la que representaba a los extremeños y a las extremeñas, y también porque siempre que Extremadura puede tener más fondos, los rechaza, como ocurrió con el techo de gasto o como ocurrió con las entregas a cuenta. Tenemos un gobierno sectario, un gobierno que no defiende el interés de Extremadura. Tenemos un gobierno que defiende el interés de Feijóo o de Ayuso, depende de la semana y depende de cómo estemos. Tenemos un gobierno cuyo único objetivo es echar de la Moncloa al presidente de España, al señor Pedro Sánchez. Unos gobernantes que, como se puso de manifiesto, desgraciadamente, en este mismo sitio el pasado viernes 7 de marzo, con una presidenta que carece del más mínimo respeto institucional que ejerce hacia su propia labor. Tenemos una presidenta y un gobierno que no son dignos de representar ni a Extremadura, ni por supuesto a los extremeños y a las extremeñas. Si tienen alguna cuestión. Bueno, es más bien una valoración sobre lo acontecido. Usted daba las condolencias a la familia de la trabajadora asesinada. Queríamos saber cómo valoran las reivindicaciones que hacen las trabajadoras de ese sector en centros de menores, en pisos tutelados y que hablan de precariedad. Y por otro lado, cómo valoran los controles que suele hacer la Administración ante las empresas que dan determinados servicios. Pues me va a perdonar que no haga ninguna valoración, porque pensamos que es el momento del dolor, es el momento del acompañamiento y las conclusiones en estos momentos podrían ser erróneas. Pensamos que es el momento de estar con la familia, de transmitirle todo el cariño del que seamos capaces y ya llegará el momento, una vez que reflexionemos, de tener que adoptar las medidas políticas o las acciones que estimemos, pero no nos parece, al Partido Socialista no le parece oportuno en este momento hablar de ese tema porque, repito, es el momento del acompañamiento, es el momento del dolor y de la tristeza que todos los extremeños y extremeñas hemos sentido por la muerte de esta trabajadora en estas circunstancias. Sí, sobre otra cuestión que he preguntado al resto del grupo, es que la ley de medidas fiscales, las enmiendas que registrasteis ayer, y bueno, a tenor también de lo que hemos escuchado al resto del grupo, ¿confiáis en que alguna de esas enmiendas se incorporen? Porque es verdad que algunas de ellas, como ya habéis dicho, estaban más o menos habladas para su incorporación en lo de los presupuestos, pero ¿confiáis en que salgan adelante? Lo que nos sorprendería ahora es que la señora Manzano no le pidiera al resto de grupos retirar sus enmiendas, como ya ocurrió con los presupuestos de la Junta de Extremadura. Recuerden ustedes que había que retirar las enmiendas para que no se adulterara el debate. Entonces, no sabemos lo que va a ocurrir. Yo puedo hacer un vaticinio, puedo arriesgarme, probablemente con acierto. Yo
creo que no nos van a aprobar ninguna enmienda, ni a nosotros ni a Unidas por Extremadura. Esto está acordado y cerrado con Vox. Por cierto, algunas de las enmiendas de Vox las vamos a estudiar. Por ejemplo, la bonificación del 100% de la licencia de caza, estamos de acuerdo. De hecho, nosotros también la habíamos presentado. Pero habíamos presentado otras bonificaciones que, sin duda alguna, pensábamos que beneficiaban a más ciudadanos y ciudadanas que las que presenta Vox, pero las estudiaremos. Lo que sí que nos tememos es que nuestras enmiendas no van a ser aprobadas, claro que no. El desprecio que tiene el Gobierno de la señora Guardiola hacia las aportaciones que hace el Partido Socialista es notorio, es palmario y es pleno. Lo que es triste es que ellos mismos tengan que enmendarse a sí mismos. Ellos que siempre presumen de hacerlo todo bien y siempre critican a los demás de cometer errores, pues yo no sé si es un error o un horror, pero han tenido que registrar enmiendas nada más y nada menos porque se les había olvidado prorrogar el MADEX, que lo que se le había olvidado no era ninguna tontería. Yo me imagino que ahora el portavoz del Partido Popular les explicará por qué se les había olvidado precisamente algo tan importante para las personas como es esta renovación. Nosotros no tenemos ninguna esperanza, no tenemos ninguna expectativa. Ustedes saben que esta ley se tramita de manera express, impidiendo las comparecencias de los expertos, impidiendo las comparecencias de la ciudadanía, es decir, al más puro estilo pinza Partido Popular Vox, que es yo me lo guiso, yo me lo como, pero ustedes no se van a enterar de nada de lo que estamos negociando. Y muchos nos tememos que lo que ocultan es bastante peor que lo que estamos viendo. ¿Que van a estudiar nuestras enmiendas? Pues las podían tener ya estudiadas, discúlpeme. Es que llevamos presentando las mismas enmiendas desde septiembre del 2024. Es que esas enmiendas son las alegaciones que se presentaron al decreto ley y que no obtuvieron ninguna respuesta en esta Cámara hace 15 días. Entonces, si ahora las van a estudiar, yo soy profesora, me va a permitir que haga un símil. El estudiante que está tanto tiempo estudiando al final no está haciendo nada, eso ya lo sabemos. Los exámenes se tienen que estudiar antes, no después. Entonces ya podían tener definida una postura, porque hay muchas enmiendas que antes fueron alegaciones que sí se aprobaron en la negociación presupuestaria. Por ejemplo, la gratuidad de los comedores escolares y las aulas matinales. Por ejemplo, la rebaja del IRPF a las clases medias en Extremadura, que son una inmensa mayoría. Entonces, hay cuestiones que yo creo que ya está bien de estudiar. Menos estudiar y más actuar, que es lo que les hace falta al Gobierno de la señora Guardiola. Muchas gracias.